Cristo Jesús. Padre Santo, Señor, queremos ponernos en tu presencia, Padre. Queremos poner esta reunión en tu presencia, ponernos cada una de nosotras en tus manos, Señor. Queremos poner nuestras mentes, nuestro corazón, nuestro entendimiento, Señor. Queremos poner en tus manos la grabación, los dispositivos, los computadores, el internet, Padre Celestial. Ayúdanos a que estas reuniones, Señor, sean fructíferas, sean para ti, Señor, que nosotros a través de lo que vemos acá, de lo que estudiamos, podamos conocerte, Señor, que esto pueda en realidad cambiar nuestras vidas, que no sea solamente conocimiento entrando en nuestras mentes, Señor, sino que en realidad esto sea produciendo una realidad espiritual en nuestras vidas, en nuestros corazones. Que esto, a través de esto, Señor, podamos cada una de nosotras obtener frutos para vida eterna, Señor, para agradarte, para conocerte, para acercarnos cada vez más a ti, Señor. Que podamos entender que no eres un Dios lejano, que eres un Dios que está cerca de nosotros, que eres un Dios vivo, que estás aquí con nosotras en esta reunión. Ayúdanos, Padre, a conocerte, a entenderte, y que esto sea para edificación de nuestra vida espiritual como hermana, Señor, como parte del candelero de Soacha, Señor, y como miembros de tu Iglesia Universal. Ponemos en tu presencia, señora Jessica, que va a dirigir hoy el estudio, que seas también tú ayudándola con su español, Señor, y a nosotros también para poder entender lo que tú has puesto en su corazón para transmitirnos esta noche. También pedimos, Señor, por el video, por las personas que en algún momento vayan a ver esta grabación, Señor, también las ponemos en tu presencia. Ponemos en tu presencia a las que no se pudieron conectar, Padre, que también seas tú con ellas, Señor, ayudándolas, Señor, en todo, para que seas tú atrayéndolas a ti, Señor, así como a nosotras también. Nos ponemos en tus manos, Padre Celestial, y ponemos esta reunión en tu mano para que seas tú también dirigiéndola, Señor, para que seas tú el centro de estas reuniones. Damos gracias, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, mis hermanas, hoy vamos a comenzar una reunión de mujeres con nuestro estudio sobre la vida y la persona de nuestro Señor Jesucristo. Está relevante. Yo voy a compartir pantalla. Espera. Ahí ya pueden ver. Sí. Sí, entonces, en la última reunión vimos una introducción acerca de dos temas. Fue una introducción muy buena acerca de dos temas que hoy vamos a profundizar en uno de estos temas. Y lo primero es que vimos en la última reunión que Jesucristo posee dos naturalezas. Si las hermanas se acuerdan bien, la primera es la naturaleza divina y la segunda es la naturaleza humana. También vimos que Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre. Ahí vimos también que nuestro Señor no es 50% Dios o 50% hombre. Él es completamente Dios y completamente hombre, 100% Dios y 100% hombre. Estas dos naturalezas habitan en Él, en su persona. Y por eso, esta cuestión, ese hecho de que Él tenga estas dos naturalezas, 100% hombre, 100% Dios, es un misterio para nosotros. Ese hecho es un misterio para nosotros porque para nuestra mente limitada, nosotras no podemos comprender completamente ese tema, ese asunto. No podemos tener una revelación por nosotras mismas acerca de eso.
pero podemos aceptar este hecho por la fe que tenemos en la palabra del Señor. Y también con eso esperar un día que el propio Espíritu Santo nos revele este misterio y ahí podemos comprender totalmente lo que significa que nuestro Señor posee esas dos naturalezas. Pero el punto es que nosotros debemos creer en todo lo que diga, lo que está diciendo la palabra de Dios. Por eso la palabra dice que el creyente vive por fe, no por su mente, no por las cosas que está viendo o deja de ver. Pero el creyente, el cristiano, vive por fe. Y también vimos que era necesario que nuestro Señor Jesucristo tuviera estas dos naturalezas. Que yo voy a enfatizar o coloquei novamente una pequeña énfasis en lo que dijo el hermano Graham Scrooge, que fue un hermano que fue teólogo, pastor y estudiante de la palabra. Y esto vimos en la otra reunión anterior también, que él dice que Cristo era humano y divino, pero no debemos pensar en esto como si fueran dos cosas distintas y separadas. La relación entre una naturaleza y otra será un misterio para nosotros, pero la evidencia de cada una es abundante y la necesidad de ambas es obvia. Si él no fuera hombre, no podría haber simpatizado con nosotros, y si él no fuera Dios, no podría salvarnos. Por eso que vemos que estas dos naturalezas fueron necesarias. Y también vimos que la encarnación de nuestro Señor Jesucristo es una encarnación eterna, o sea, es una encarnación que es perpetua. Él no dejó de lado su humanidad después que resucitó, pero vemos en la misma palabra que él resucitó en un cuerpo que era glorificado, un cuerpo humano, pero glorificado, un cuerpo diferente del cuerpo que nosotros tenemos. Y él regresó al Padre y vive a su diestra como Dios, pero ahora también como hombre. Entonces, él no dejó de ser hombre, pero todavía tiene estas dos naturalezas. Entonces, todos estos temas nosotros vimos en la reunión anterior. Y bueno, hoy nosotros vamos a profundizarnos con el tema de la divinidad de Jesucristo, según lo que muestra la palabra misma. Como el hermano Graham Scrooge dijo, que las evidencias de cada una de las naturalezas de nuestro Señor es abundante en la palabra. Entonces, hoy nosotros vamos a ver qué es que la palabra nos muestra acerca de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Yo me gustaría pues de empezar con dos preguntas a las hermanas, que son dos preguntas muy importantes. Para nosotras, ¿quién es Jesús? Para nosotras, ¿es Jesús Dios o no? Nosotras tenemos esta real claridad de quién es la persona de Jesucristo, o nosotros tenemos la verdadera claridad de quién es esta persona que seguimos y adoramos. Por ejemplo, si alguien les preguntara hoy quién es Jesús, ¿quién es Jesús para usted? Pues pueden mostrar por la palabra quién es Jesús, esta persona que usted cree quién es. Tú podrías responder de acuerdo con que dice la palabra a una persona que no conoce a nuestro Señor Jesús. Entonces, estas dos preguntas nosotros vamos a estar respondiendo a lo largo de este estudio. ¿Quién es Jesús? Y hoy vamos a ver si Jesús es Dios o no. Entonces, ¿y por qué eso? Porque también, por ejemplo, muchos hoy en día afirman que Jesús fue solamente un hombre histórico, o que fue un hombre que caminó por la tierra,
al igual que otros profetas de otras religiones, por ejemplo, como Mahomet o Buda, etcétera, estas otras religiones que nosotros conocemos hoy en día. Entonces, muchos afirman que sí, que el Señor Jesús, que Jesús fue un hombre, pues muy probable que fue un profeta, era un hombre digno, era un hombre moral, pero no era Dios. No hay como ser que Jesús era Dios, no hay ninguna evidencia científica o algo que compruebe que este Jesús a quien ustedes adoran era Dios. Entonces, hoy en día es muy a menudo vemos que las personas hablan de eso acerca de nuestro Señor Jesucristo. Eso es algo que nosotras deberíamos tener mucho cuidado. Entonces, si nosotras aceptamos de que Jesús no es Dios, entonces no hay cristianismo. Si nosotras aceptamos que alguien nos diga no, que Jesús era un hombre y no era Dios, entonces, hermanas, no hay cristianismo. Y nosotros que les adoramos no somos más de que idólatras. O sea que el cristianismo sería como cualquier otra religión y nosotros mismos seríamos algo que el propio Señor aborrece, que es que idolatría, seríamos idólatras al igual que otras religiones. Y si Jesús no es Dios, entonces ni siquiera fue un hombre bueno, porque entonces él mismo sería un mentiroso. ¿Por qué? Porque el Señor mismo afirmó que él era hijo de Dios, que él mismo era Dios. Entonces, si Jesús no es Dios, él ni siquiera fue un hombre bueno, él fue un mentiroso y un blasfemo, algo mucho peor. Entonces, ¿por qué nosotras debemos creer en la divinidad de Cristo? Quiero ocultar eso. Entonces, hermanitas, ¿por qué nosotros debemos creer en la divinidad de nuestro Señor Jesucristo? Porque aquí en la palabra mismo vemos que la base del cristianismo y la doctrina fundamental de las Escrituras es que Jesucristo era Dios manifestado en carne. Tanto que en 1 de Timoteo 3:16 dice, es indiscutible, grande es el misterio de la piedad, o grande es el misterio de nuestra fe. Dios fue manifestado en carne. Entonces, si nosotros creemos que Jesucristo no es Dios, o podemos también creer que Jesucristo ni siquiera fue un hombre, entonces estamos en realidad creyendo en una herejía, una mentira. Si decimos que Cristo no es Dios, sino que fue también como otras personas dicen que fue un hombre que vivió en el pasado, nosotros estamos anulando la palabra de Dios. La Biblia entonces no tendría ningún sentido, ningún significado para nadie. La Biblia sería solo un libro confuso, no tendría ningún sentido si nosotros aceptamos esta afirmación, esta mentira de que Cristo no era Dios. Entonces, hermanitas, la divinidad de Cristo es la base del cristianismo, es la base de todo lo que nosotros creemos y es la doctrina fundamental de las Escrituras, que nuestro Señor Jesucristo es Dios y fue manifestado en carne. Entonces, Oswald Sanders, que es el autor de este libro que estamos basándonos, dice que nuestra creencia en la deidad de Cristo o en la divinidad de Cristo debe basarse en nuestra fe en las Escrituras. Creemos que Él es el Hijo de Dios porque aceptamos la enseñanza de las Sagradas Escrituras. Cuando afirmamos creer en la divinidad de Cristo, con esto queremos decir que la persona de Jesús de Nazaret, antes de convertirse en hombre,
ya existía en la eternidad como Dios y como la segunda persona de la Trinidad. Porque acordemos, hermanitas, que en algunas reuniones pasadas en la localidad estábamos estudiando acerca de las tres personas de la Trinidad y vimos que el Señor Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad. El primero es el Padre, el segundo es Jesucristo, el tercero es el Espíritu Santo. Son el mismo Dios, pero subsisten en tres personas. Entonces, Oswald Sander está diciendo que primeramente nuestra creencia en este hecho de que Cristo es Dios y también hombre debe basarse en nuestra fe, en las escrituras. Entonces nosotras creemos que Él es Dios y también hombre porque aceptamos esta enseñanza que vemos en las Sagradas Escrituras. Aquí hay otro hermano que también dice, Hendley Moley, él fue un teólogo en el pasado, y dice, con toda la convicción y fe que es posible tener, confieso que mi Redentor, el Señor Jesucristo, de quien depende toda esperanza de mi vida eterna y descanso y vigor presentes, es Dios, en su propio sentido elevado. Es eterno, totalmente santo, todopoderoso, eternamente uno con el Padre y con el Espíritu Santo. Entonces este hermano tenía como esta convicción muy firme en su corazón de que su Redentor, su Salvador, el Señor Jesucristo es Dios y es uno con el Padre y con el Espíritu Santo. Aquí también otro hermano fue un escocés, un teólogo escocés, dijo, Alexander White, dijo, cuanto más vivo, más firme se vuelve mi fe en la divinidad de mi Redentor. Nadie más que el Hijo de Dios sería adecuado para mi necesidad. Necesito a alguien capaz de salvarme. O sea, entonces este hermano está confesando también, cuanto más él vivía, más tenía convicción de que el Hijo de Dios era el Salvador, que era adecuado para su necesidad como pecador. O sea, que si Jesucristo no fuera Dios, Él no sería capaz de salvarnos. Por eso que también debemos nosotras, cuanto más vivamos, debemos nos aferrar a lo que enseña a las Sagradas Escrituras. Todo lo que las Sagradas Escrituras dicen, nosotros por fe debemos creer y nos aferrar a estos hechos, a todo eso que enseña la palabra. Y en la palabra misma, nosotras podemos ver algunos poderes y atributos de Cristo como Dios, porque los atributos de Dios le son conferidos a Él, a Jesucristo, en las Escrituras. Entonces, ahora nosotros vamos a ver algunos de esos atributos que la misma palabra nos muestra. Y también que son evidencias de que nuestro Señor Jesucristo sí es Dios. El primero, entonces, que podemos ver es que Jesucristo se refirió a sí mismo de diferentes maneras en las cuales insinuó su divinidad. El primer atributo que podemos ver en la persona de nuestro Señor Jesucristo es que Él es un Dios también omnipotente, así como el Padre. En Mateo 28, 18 dice, Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Omnipotente, hermana, significa que cuando alguien tiene todo el poder, o sea, que denota o que posee todo el poder de todas las cosas. Entonces el Señor Jesús mismo está diciendo que a Él le fue dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, o todo el poder en otras versiones. Y Él mismo demostró este poder sobre la naturaleza, sobre los demonios, sobre los ángeles y hasta el mismo sobre la muerte. Por la palabra también vemos que el Señor es omnipresente. Como Dios, nuestro Señor Jesucristo es omnipresente. En Mateo 28,
20, el Señor dijo, y tengo por seguro esto, que estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. En Mateo 18, 20 dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces, por la palabra vemos que el Señor Jesucristo como Dios es también omnipresente, es omnipotente, omnipresente, y Él también declaró su autoexistencia. Él mismo declaró su propia autoexistencia. En Juan 5:26 dice, porque el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. En Apocalipsis 1:8 dice, yo soy el que siempre era y que aún está por venir, el Todopoderoso. O sea que Él subsiste en sí mismo. No es que nuestro Señor Jesucristo fue alguien creado o fue una creación de Dios Padre. No, esto sería una herejía, es una mentira. El Señor Jesucristo siempre existió, como Dios siempre existió. Entonces ahí en la palabra vemos que Él mismo declara su propia autoexistencia. Así como el Padre tiene vida en sí mismo, yo también tengo vida en mí mismo, porque Él es como el Padre, es Dios. Y en la palabra vemos también que se atribuyen a Jesucristo acciones que solo Dios puede realizar. Si Él no fuera Dios, no pudiera realizar estas cosas que vimos en la misma palabra. Por ejemplo, Él es Dios creador. En Colosenses 1 dice, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueron creadas y es supremo sobre toda la creación porque por medio de Él, de Cristo, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las cosas que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes, autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Esta es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Dios creó todo lo que existe a través de Cristo. Y en la palabra también vemos que Él posee poder acerca de la resurrección. En Juan 11 es el pasaje de Lázaro. Dice que así que corrieron la piedra a un lado. Esto cuando Lázaro estaba ya muerto, había muerto. Entonces Jesús miró al cielo y dijo, Padre, gracias por haberme oído. Tú siempre me oyes, pero lo dije en voz alta para el bien de toda esta gente que está aquí, para que crean que tú me enviaste. Antes mismo de orar, él ya sabía que el Padre lo había contestado. Eso es muy bonito. Entonces Jesús gritó, Lázaro, sal de ahí. Y el muerto salió de la tumba con las manos y los pies envueltos con vendas de entierro y la cabeza enrollada en un lienzo. Jesús les dijo, quiten las vendas y déjenlo ir. Aquí también vemos es que el Señor tiene este poder de omnipotencia. O sea, porque Él tiene poder sobre la muerte. Así que Él puede entonces resucitar a Lázaro, porque Él tiene el poder sobre la muerte. Y también vemos que el Señor Jesucristo como Dios, Él también es juez. En Juan 5:27 dice, el Padre tiene vida en sí mismo y le ha entregado a su Hijo ese mismo poder de la vida. Y le ha entregado autoridad para juzgar a todos, porque es el Hijo del Hombre. Entonces, por la palabra mismo, vimos que el Señor tiene el poder para juzgar a todos, tanto que en la palabra podemos leer y ver que en un día todos nosotros vamos a
a estar delante de nuestro Señor Jesucristo, pero para sermos juzgados primeramente por Él. Todas las personas tendrán que estar delante del Señor para ser juzgadas. Entonces, como Dios, Él tiene este poder para juzgar a todos. Y también como Dios, Él tiene poder para perdonar los pecados. Y en la palabra, aquí vemos que cuando Jesús regresó a Cafarnaúm, varios días después, regresó a Cafarnaúm varios días después, enseguida corrió la voz de que había vuelto a casa. Pronto la casa donde se hospedaba estaba tan llena de visitas que no había lugar ni siquiera frente a la puerta. Mientras él les predicaba la palabra de Dios, llegaron 4 hombres cargando a un paralítico en una camilla. Como no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo. Enseguida, encima donde estaba Jesús. Luego bajaron al hombre en la camilla, justo delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico: Hijo mío, tus pecados son perdonados. Algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban allí sentados pensaron: ¿qué es lo que dice? Es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados. En ese mismo instante Jesús supo lo que pensaban. Así que les preguntó: ¿por qué cuestiono eso en tu corazón? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico: tus pecados son perdonados, o ponte de pie, toma tu camilla y camina? Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y dijo: ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y salió caminando entre los espectadores, que habían quedado atónitos. Todos estaban asombrados y alababan a Dios, exclamando: jamás hemos visto algo así. Esto está en Marcos 2, de 3 al 12. Entonces, ahí por la palabra vemos que el Señor tiene autoridad para perdonar los pecados. Y también como Dios, Él conoce el corazón del hombre. Aquí pues hay un pedacito que dice que ellos estaban allí y pensaron, ellos solamente pensaron en sus mentes, no hablaron nada. Y el mismo instante el Señor Jesucristo supo lo que pensaban y con eso les preguntó. Entonces por la palabra, aquí también en Juan 2, dice que debido a las señales milagrosas que Jesús hizo en Jerusalén durante la celebración de la Pascua, muchos comenzaron a confiar en él. Pero Jesús no confiaba en ellos, porque conocía todo acerca de las personas. En otra versión dice que el Señor conocía sus corazones. No hacía falta que nadie le dijera sobre la naturaleza humana, pues Él sabía lo que había en el corazón de cada persona. Entonces, el Señor Jesús, como Dios, conoce nosotros, conoce cada pedacito que hay de nosotros, cada pensamiento, cada intuición, y el Señor conoce entonces el corazón de las personas. Eso vemos por la palabra. Y también vemos que Él fue adorado como Dios. En Juan 20:28 nos muestra que Tomás exclamó a nuestro Señor Jesucristo: Señor mío y Dios mío. El Señor no lo reprendió por haber blasfemado, sino que sí recibió sin ninguna objeción la asignación de Dios que le había sido dada. O sea que si Él no fuera Dios, Él no habría aceptado esta obsesión de que Él fuera Dios por Tomás.
él aceptó eso sin ninguna contestación. Él no reprendió a Tomás. Pero ahí tenemos como una diferencia de la reacción del ángel cuando el apóstol Juan se postró a sus pies para adorarlo. En Apocalipsis 22, por ejemplo, dice que el ángel le responde al apóstol Juan, cuando el apóstol se postró para adorar el ángel. El ángel le dice, mira, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro, adora a Dios. O sea, entonces, que el mismo ángel no aceptó la adoración de Juan. Él dijo, adora a Dios. Pero cuando Tomás exclamó, Señor mío y Dios mío, Jesús no lo reprendió, sino que aceptó este hecho de que él sí era Dios. Entonces ahí vimos estas dos diferencias entre Jesucristo y el ángel. Y también en la palabra podemos ver otras referencias acerca de la divinidad de Cristo. Por ejemplo, en Tito 2 vemos que nuestro Señor Jesucristo es nuestro gran Dios y Salvador. Dice, pues la gracia de Dios ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas, y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios, mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Entonces, aquí por la palabra, en Tito 2, vemos que el Señor es nuestro Dios y también nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Por la palabra también vemos que Jesucristo era Dios antes de su encarnación. Ahí también, en el comienzo del estudio, las hermanas se acuerdan que nosotras vimos acerca de la preexistencia de Jesucristo como Dios. Entonces, ahí recordemos en este pasaje, en Filipenses 2, que dice que tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró ser igual a Dios, fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humildad a la humilde posición de un esclavo y nació como ser humano. Entonces, Pablo a los filipenses está diciendo que antes de que Jesucristo fuera humano, fuera encarnado, él era Dios. Y él no consideró ser igual a Dios, sino que despojó de sus privilegios divinos y nació como un ser humano. Y también vemos que Jesucristo es el Creador mismo. En Juan 1 dice que en el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios. Y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces el Verbo, pues sabemos por la palabra, y también creo que hubo una reunión que eso fue aclarado por los hermanos, que el Verbo aquí es nuestro Señor Jesucristo. Porque también en Hebreos 1 nos dice que el Señor antes había hablado de muchas maneras, en otros tiempos por los padres y los profetas, pero hoy, en los últimos días, nos ha hablado en el Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el Señor habla a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, porque el Hijo es uno con el Padre. Entonces, en Juan 1 vemos que el Hijo es el Verbo. Él estaba con Dios, pero no solamente estaba con Dios, sino que él mismo era Dios. Entonces, por la palabra vimos que él era el Creador, él es el Creador de toda la creación, pero también es Dios mismo.
uno con el Padre, pero es Dios mismo. Ahora, hermanitas, yo quisiera pues que veamos un poquito acerca de los ataques que podemos ver acerca de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Eso pues es un punto muy importante y por eso estamos estudiando acerca de este tema, porque hay muchos ataques acerca de estos fundamentos de nuestra fe. Entonces, desde la antigüedad, la doctrina de la divinidad de Cristo ha sido atacada por la mayoría de las religiones y de los religiosos. Entonces, desde el primer siglo, o sea, desde la iglesia primitiva que vemos en la palabra, el enemigo ha tratado de destruir el cristianismo, sea con falsos maestros, con falsos profetas. El enemigo ha tratado de introducir estas mentiras, estas herejías sutiles entre los cristianos. Eso mismo lo vemos en las mismas cartas que los apóstoles, que los hermanos escribieron a las iglesias. Y uno de los temas principales acerca de estas cartas que fueron escritas fue acerca de estas herejías que en medio de los cristianos iban a surgir personas con estas herejías, los falsos maestros, falsos cristianos, falsos mestres. Entonces, en nuestro tiempo, esto no es diferente. En nuestro tiempo vemos que algunas de las religiones modernas atacan muy directamente, muy deliberadamente los fundamentos del cristianismo, los fundamentos que nosotros creemos por la palabra. Como por ejemplo, vemos un ejemplo, que en el espiritismo ellos consideran o ellos declaran que Jesús no es Dios, pero sí que es un espíritu que fue puro, un espíritu perfecto. Ellos alegan que Jesús no es posible que Jesús era Dios. Era un hombre, pero era un hombre que tenía un espíritu puro y perfecto. Los testigos de Jehová, pues que muchos creen que también son nuestros hermanos, pero ellos como viven con una herejía muy fuerte, ellos dicen que Jesucristo no era Dios. Ellos acreditan en Jesucristo, pero dicen que Jesucristo no es Dios, que Él fue sí creado por el Dios y que era una entidad separada. O sea que para ellos Jesús no era Dios, mas sí fue creado por Dios. Era alguien que fue criado por Dios y que no hace parte de la Trinidad, que para ellos la Trinidad entonces no existe. Y eso es algo muy sutil porque algunos de nosotros creemos que los testigos de Jehová creen en las mismas cosas que nosotros, pero eso no es verdad. Ellos sí creen en una herejía muy fuerte, una herejía muy grande, porque es justamente en contra a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y la propia ciencia dice que Jesús era solo un hombre, que sí, que es posible comprobar por la historia que Jesús vivió, que fue un hombre justo, que fue un hombre que vivió de una manera moralmente correcta, pero no hay como comprobar que él fue Dios. Entonces, los cientistas, los escépticos, creen que no es posible comprobar que él resucitó, que él era Dios, en esta parte de la Biblia es como una historia inventada, una ficción. Entonces, en nuestro tiempo vemos cómo hay muchos ataques en contra al cristianismo, en contra a las cosas que vemos en la palabra. Y por ejemplo, debemos saber, hermanas, acerca de eso, porque solamente si nosotras estudiamos, solamente si nosotras sabemos acerca de estos fundamentos de nuestra fe,
ahí sí podemos refutar estas mentiras y estas heresías. Algunas de estas mentiras son muy sutiles, muy sutiles. A veces cambian como una palabrita u otra, pero son mentiras, son herejías. Por eso nosotros estamos estudiando acerca de estos temas, porque debemos saber para también refutar estas cosas. Entonces, en la palabra, ¿qué es que la palabra nos enseña acerca de las herejías? En 1 de Juan 2 dice que, ¿quién es un mentiroso? El que dice que Jesús no es Cristo. El que niega al Padre y al Hijo es un anticristo. El que niega al Hijo tampoco tiene el Padre. Pero el que confiesa al Hijo tiene al Padre también. Y sigue, el apóstol Juan sigue diciendo, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Estas personas, la palabra está diciendo, son personas, son anticristos, que tienen el mismo espíritu del anticristo. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Tengo cuidado de no perder lo que hemos logrado con tanto trabajo, sino que recibáis galardón completo. Y él sigue diciendo, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y aquí algo muy, muy importante. Él dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Entonces, eso es muy, muy serio, hermanos. El Señor está diciendo a través de su palabra que ni siquiera podemos recibir a estas personas en nuestras casas, en nuestros hogares. Una persona que niega a nuestro Señor Jesucristo, que habla en contra de nuestro Señor Jesucristo, en contra del Evangelio, de los fundamentos, de las cosas que vemos y que creemos por la palabra, es considerada un anticristo, un mentiroso que tiene el mismo espíritu engañador del anticristo. Entonces la palabra está diciendo que no debemos recibir a estas personas, ni siquiera decirles bienvenido, porque el que dice, el que hace estas cosas está participando de sus malas obras. Eso, a mí me parece muy, muy serio eso. Yo, pues en cuanto estaba estudiando acerca de este tema, me recordaba de una experiencia que tuvieron mis papás con respecto a eso. Entonces, una vez, ellos recibieron una pareja de que en algún momento pensábamos que eran cristianos. Sin embargo, cuando ellos empezaron a hablar, cuando esta pareja empezó a hablar, mi papá se dio cuenta de que ellos habían abrazado una secta judaizante. Entonces ellos sutilmente estaban hablando cosas en contra de la persona de nuestro Señor Jesucristo, en contra de cosas que están en la palabra. Y nosotros creemos que la palabra es la única verdad, es la única cosa que debemos basearnos nuestra vida. Entonces mi papá se dio cuenta que ellos habían abrazado esta secta. Y en este momento mi mamá les estaba trayendo un cafecito para beber. Y mi papá entonces se volvió hacia ella y le dijo, Miriam, no le sirva café, no le sirva cafecito, porque yo les estoy pidiendo que se vayan de nuestra casa. Ya no son bienvenidos aquí en nuestra casa. Y yo como que miraba como, pero ni siquiera vamos a tomar el cafecito. Y mi papá, no, por favor, se vayan de nuestra casa. Y ellos tuvieron que irse. Entonces, hermana, eso no es como algo que debemos tomar a la ligera, como, sí, la palabra dice, pero no es así,
creo que no podemos ser tan firmes así con estas personas que van a pensar de nosotros, que somos malos. No, hermanos. Si la palabra dice, nosotros tenemos que obedecer la palabra. Entonces, no podemos bromear contra el Señor, no podemos bromear con estas cosas. No podemos descuidar en cuanto a las cosas que recibimos de otras personas. Debemos estar alertas a lo que estamos escuchando, a lo que estamos recibiendo de otras personas. Entonces, nosotros debemos creer en solo lo que dice la palabra de Dios, porque la palabra es la verdad suprema, no hay otra verdad. Hoy en día escuchemos que la verdad es relativa, o sea, que yo tengo una verdad, la otra persona tiene su propia verdad y todo es verdad. No, eso también es una mentira, es un sincretismo religioso. La única verdad que tenemos es la palabra del Señor. Entonces, por la palabra es que nuestras vidas son guiadas. No podemos aceptar nada que esté fuera de la palabra, hermanos. Por eso el Señor mismo está diciendo, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, si trae otra doctrina, no lo recibáis en su casa, porque si recibáis en su casa, está participando de sus malas obras. Y estas personas delante del Señor son consideradas anticristos. Entonces, hermanos, por eso que nosotros estamos estudiando acerca de estos temas, acerca de quién es la persona de nuestro Señor Jesucristo, porque debemos conocer profundamente estos fundamentos de nuestra fe y principalmente para conocer a nuestro propio Señor, cada vez más avanzarnos en el conocimiento de nuestro Señor. En Juan 10, hay un pasaje en Juan 10 que dice que las verdaderas ovejas conocen la voz de su pastor. Su pastor es Cristo, las ovejas son los creyentes. Las ovejas conocen la voz de su pastor y lo siguen. Ellos conocen y lo siguen. O sea que alguien que no conoce al Señor, no conoce la palabra, será fácilmente engañado por estos falsos maestros, por estas herejías, por estas falsas doctrinas. Entonces, por eso es importante, mis hermanas, llevarnos muy en cuenta todo eso que estamos estudiando sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo, principalmente, hermanas, para conocer a nuestro Señor y también para refutarnos estas mentiras, porque son muchas, son muchas. Nosotros no tenemos noción, pero hay muchas sectas, hay muchas religiones. El propio espiritismo, yo estaba leyendo como unos fragmentos de sus libros espíritas, y ellos dicen que el espiritismo es lo mismo que el cristianismo. Eso, qué cosa tan terrible. Entonces, los propios testigos de Jehová siempre están ahí intentando convertir que las personas sepan que hacen parte de su doctrina. Entonces, si los testigos de Jehová se aparecen en nuestra puerta, nosotras debemos saber cómo refutar estas mentiras que ellos están trayendo, o por lo menos saber cómo refutar a estas personas. Porque la mayoría de las veces estas personas van a querer discutir, van a querer, no, pero mira que está diciendo eso. Entonces nosotras debemos tener muy en cuenta, debemos de estudiar muy profundamente estas cosas que dice la palabra, estos fundamentos. Eso, por lo menos, eso de que Juan está diciendo que no debemos recibir en nuestra casa, para mí es algo muy serio. Entonces, por eso, hermanas, estamos estudiando, yo estoy profundizando hoy acerca de la divinidad de Cristo, porque como vimos en el comienzo, esta es la base del cristianismo, que nuestro Señor Jesucristo es Dios y fue manifestado en carne, fue hecho hombre. Esto es la base del cristianismo, la base de las escrituras. Y yo quería entonces, para finalizar, pues en el libro de Oswald Sanders hay un pequeño poema
casi en todos los finales de los temas del libro hay como estos poemas que me encantan. Entonces yo traducí uno que dice, no conozco a otro Jesús, sino el que murió por mí, el Salvador de los pecadores perdidos, el Cristo del Calvario. No conozco el Jesús ideal, inventado por la mente humana. El único Jesucristo que conozco es el que envió al Padre. Los Cristos humanos no pudieron salvarlo. Mi Jesús es la imagen del Dios invisible. Mi Jesús es Dios encarnado, nacido de una virgen. Dejó una corona de gloria para llevar una corona de espinas. El niño en el pesebre, el carpintero del pueblo, el maestro enviado desde el cielo para ministrar a los hombres. El verdadero Jesús histórico que murió y resucitó. Es Él, solo Jesús, lo que proclamo a los hombres. Entonces, hermanos, esto, por hoy eso es todo. Pues como dijo, nosotras vimos un poquito acerca de estos temas en una reunión anterior, pero yo pues quisiera que hoy nos pudiéramos profundizar un poquito más acerca de estos temas para ver en la suma de la palabra que es que nosotras tenemos evidencias que nuestro Señor es Dios y también hombre, y que este hecho es el fundamento del cristianismo. El Cristo es la base del cristianismo, es la base de todo. Entonces, yo quisiera pues profundizar un poquito acerca de eso, porque para que también no tengamos ninguna duda en nuestro corazón acerca de estos temas que son fundamentales. Y con el favor del Señor, hermanas, creo que en la próxima reunión vamos a ver un poquito entonces acerca de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, también para complementar lo que hemos visto hasta aquí. Y bueno, creo que eso es todo, hermanos.